Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Es un gozo y una alegría de poder estar juntos con nuestros hermanos, la Iglesia Reformada de Durazno, Uruguay. Estamos en este día, el Día del Señor, el día donde el Señor, un domingo, resucitó de los muertos, y porque Él vive, nosotros vivimos, ¿verdad? Él tiene vida eterna, nosotros también tenemos vida eterna porque creemos en Él. Y ese es el gozo y la confianza que tenemos, porque Él vive, nosotros vivimos, ¿verdad? El cristianismo y el evangelio no tendría ningún valor si Cristo no hubiese resucitado. Lo más importante, ¿verdad? Para la vida eterna es que Cristo resucitó. O sea, no fue un impostor, sino que lo que Él dijo ser, lo es, ¿verdad? Él es Dios humano. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta reunión. Padre bendito que estás en los cielos, queremos adorarte, continuar adorándote, Señor amado, porque ahora llegó el momento de poder estar en tu palabra y leerla y, Señor, analizarla, escudriñarla, para que tú nos hables, Señor amado. Ya nos has hablado en este tiempo que hemos estado, Señor, en la primera reunión de la cena. Te agradecemos por estar con nosotros. Te agradecemos, Señor amado, también por la introducción de la alabanza, donde también nos has hablado. Y ahora, Señor amado, llegó el momento que tú otra vez nos vas a hablar. Oramos para que, como cantábamos, Señor, podamos tener ese sentir como el siervo, Señor, esa sed espiritual que estamos anhelando tu palabra, y queremos que tú nos trates para poder ser imitadores de Jesucristo, mejores imitadores. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, ayuda a este siervo inútil, hazlo útil en tus manos, Padre amado, para que tu nombre se glorifique. No para que me vean a mí, no para que vean esta página, sino que vean a Cristo, Señor, y que tu palabra sea predicada fielmente, Señor, y que tú seas glorificado en los resultados. Te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar estudiando Juan, el Evangelio de Juan, aquellos que están sacando apuntes. Vamos a tener una lectura en Juan capítulo 3, versículo 22 al 36. Vamos a leer todo el contexto para entender, ¿verdad?, lo que dice el pasaje, es lo que nos han enseñado y es lo que estamos aplicando. Leer todo el contexto, ¿verdad? Y vamos a empezar el versículo 22 hasta el 36 del capítulo 3. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos de los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, ese se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio está atestigua que Dios es veraz. Pero porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no le da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Bien, estuvimos mirando, ¿verdad? El tema que estamos tratando es el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. En la segunda parte que vamos a ver hoy, el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, la segunda parte, ese es el tema del mensaje. Bien, y bien, estuvimos mirando, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se va de Jerusalén y va a Judea, afuera, y allí se pone a bautizar. Y bueno, no solo, el Señor no era que se ponía a bautizar, sino que bautizaban sus discípulos.
Él se dedicaba a enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cerca de esa región estaba Juan el Bautista también haciendo lo mismo. Estaban predicando la palabra y bautizando. Entonces vinieron, ¿verdad? Los judíos y los discípulos de Juan a hablar con Juan y le dijeron que el Señor Jesucristo estaba haciendo el mismo trabajo que ellos. Y más todavía que la gente se estaba yendo con el Señor. Y eso, ¿verdad?, causó algo de envidia, algo, ¿verdad?, en el corazón de esta gente y enojo, porque, bueno, se estaba llevando todo el rédito Cristo. Y Juan el Bautista, que había empezado el trabajo, había quedado para atrás y estaba quedando para atrás. Entonces la preocupación de ellos, vimos que no era la preocupación de las almas, sino que era la preocupación de que estaban perdiendo adeptos, ¿verdad? Y bueno, estaban perdiendo seguidores. Y bueno, como dije, pudo haber venido dudas, pudo haber venido envidia, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál de los dos era el correcto de seguir? Entonces van a Juan, Juan, ¿qué hacemos? Ya lo que está pasando. Y entonces Juan responde, ¿verdad? Que el ministerio que él tenía se lo dio Dios. Ese ministerio era, ¿cuál? Preparar el camino para el Mesías. Él es el amigo del esposo. Él es el amigo del esposo, como él se dice aquí, ¿verdad? Que vino a preparar el camino. Bueno, el camino para el Mesías. Y bueno, cuando él preparara el camino, ya su ministerio estaba pronto. Y bueno, y comenzara Cristo a hacer su ministerio. Y Juan tenía que menguar. Su ministerio tenía que ir decayendo y crecer el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan dejó todo pronto para que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio y todos siguieran a él. No que siguieran a Juan, sino que Juan siguió bautizando y predicando y hablando de quién, de Jesucristo. No hablando de su religión, ni de sus pensamientos, ni de ninguna misión, sino que él hablaba del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando del Mesías que estaba en medio de él, de ellos. Ya el Mesías estaba ahí, en este tiempo, ya cuando estaban los dos bautizando. Cristo enseñando, Juan el Bautista también enseñando. Tenían la misma mentalidad, Juan el Bautista, ¿verdad? Que es la misma mentalidad que debemos tener nosotros, que conozcan a Cristo. Eso es la mentalidad de cada creyente, dar a conocer a Cristo, no una religión, no a un predicador, sino a Cristo. Bueno, yo debo morir, esa es nuestra intención, ¿verdad? Interiormente yo debo de morir y Cristo debe de ser conocido, no que vengan a conocer a Gustavo. Ah, yo tengo allá un muchacho que predica la palabra de Dios, qué lindo que predica, vamos conmigo y va a conocerlo. No, no, eso no hacemos los cristianos. Los cristianos vamos y le enseñamos la palabra, ¿verdad? A las personas, porque somos como Juan el Bautista, estamos todos para predicar el Evangelio y dar a conocer a Cristo, no dar a conocer a un predicador ni a una misión ni a una religión, sino a Cristo. No queremos famas, sino queremos que la fama se la lleve Cristo, porque Él fue el que murió en la cruz y Él tiene que llevar toda la gloria, ¿verdad? Nosotros no queremos seguidores, sino queremos que sigan a Cristo, lo mismo que Juan el Bautista. No queremos invitar gente a nuestra religión, sino queremos invitar a personas que conozcan a Cristo. ¿Y cómo lo van a conocer? Nosotros predicándole el Evangelio, que se arrepientan y crean en el Evangelio, predicándole el arrepentimiento de pecados y predicándole el Evangelio. Bueno, ¿por qué? Bueno, miren lo que dice el versículo 31 de Juan capítulo 3. El que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. Así que el más importante aquí es Cristo. Es el que vino de arriba, ¿verdad? Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Él es el importante, no yo. No me miren a mí, ¿verdad? Lo que es de la tierra es terrenal. ¿De dónde era Juan el Bautista? De la tierra. Él nació en la tierra, ¿verdad? Pero Cristo no nació en la tierra. Cristo es Dios, ¿verdad? El Mesías es Dios. Él vino del cielo. Él viene de la eternidad. Por eso es sobre todos. El Dios, perfecto Dios y perfecto hombre. El Dios hecho carne. Ese es el Señor Jesucristo. Y Él vino de arriba. Vino del cielo y es sobre todo, dice Juan el Bautista. Juan el Bautista otra vez está dando testimonio de su Señor. Vienen con un problema. Él dice, bueno, y ahí empieza a dar testimonio de Cristo, a hablar de Cristo. ¿Para qué? Para que no lo vean a Él, sino que lo miren a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hablamos de Cristo, porque Cristo está sobre todo hombre y sobre toda religión
y sobre toda misión y sobre todo pastor. Él es el Señor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darlo a conocer. Nosotros los hombres somos de esta tierra, por eso nosotros no buscamos que nos sigan a nuestra religión y a un pastor o a un predicador. No buscamos que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Cristo, que conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino directamente del cielo. Yo soy una persona de aquí de la tierra, ¿verdad? Nací aquí, soy terrenal y eso no tiene ningún valor. Y yo no voy a salvar a nadie, ni mi religión, ¿verdad? No va a salvar a nadie. El que salva es el que viene de arriba. ¿Se acuerdan? Fue lo que dijo el Señor a Nicodemo. La salvación viene de parte de Dios. Y nosotros damos a conocer a Dios como Juan el Bautista, ¿verdad? Los apóstoles dieron a conocer al Señor Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento dieron a conocer al Hijo de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento los apóstoles dan a conocer al Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos ahora? Damos a conocer al Hijo de Dios. Somos los voceros de Dios. Somos los creyentes. Cada creyente es un vocero, ¿verdad? De Dios. Es un servidor de Dios que está dando a conocer al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por medio del Hijo de Dios viene la salvación, no por una religión. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este mensaje es el mensaje que debemos predicar nosotros también, como fue predicado en Nicodemo, ¿verdad? Bueno, esta secta farisea pensando que por sus obras o por sus ritos iban a alcanzar la salvación, pero el Señor dijo, no, la salvación viene de arriba, ¿verdad? No es por tu rito, no es por la ceremonia, porque eso ¿qué es? Terrenal. Eso es terrenal, ¿verdad? Las religiones son terrenales. La salvación viene del cielo, no por las obras de una religión o por las obras humanas, sino por la obra de Cristo en la cruz. Es la única obra que salva. Por eso es la única obra que salva, es la obra que vino del cielo, murió allí en la cruz, ¿verdad? Y resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Siempre es celestial. Por eso damos a conocer las cosas de arriba, las cosas que salvan. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, que vino a este mundo, a un mundo perdido, un mundo que estaba en tiniebla. Él vino del cielo hacia la luz, ¿verdad? Para que los hombres miraran la luz y pudieran ser salvos. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Lo mismo. Damos a conocer a la luz para que miren a Cristo. Miren a Cristo y sean salvos todos los términos de la tierra. Él es el Salvador. Lo mismo hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Querían que conocieran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hace el cristiano? Lo mismo. Miren al Cordero de Dios, lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Se dan cuenta el sentir de Juan el Bautista? No era, yo quiero tener mi religión y mis seguidores. No, Juan el Bautista no le importó eso. A Juan el Bautista le importó que conocieran al Mesías, ¿verdad? Y que siguieran al Mesías, no que lo siguieran a Él. Y lo importante para Juan el Bautista era que el reino de los cielos creciera. Y eso es lo que debemos sentir nosotros, ¿verdad? Como creyentes. No queremos que una iglesia, mega iglesia que esté llena. O gloria a Dios si estuviera llena, ¿verdad? Y estuviera llena de personas y están escuchando el Evangelio. Gloria a Dios, pero nuestro principal objetivo es dar a conocer a Cristo, ¿verdad? Y que las personas se salven. Y que el reino de Dios aquí en la tierra crezca, ¿verdad? Para que puedan también predicar el Evangelio. Y entonces lo que queremos es que conozcan al Señor Jesucristo, darlo a conocer, darle fama al Señor Jesucristo, no sacarnos fama a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos terrenales. Juan el Bautista estaba limitado, ¿verdad? ¿Por qué Juan el Bautista estaba limitado? Porque tenía un cuerpo carnal. Nosotros estamos limitados también. ¿Por qué? Porque tenemos este cuerpo carnal. Bueno, Dios nos da de su espíritu para que podamos servirle a Dios, pero estamos en un cuerpo limitado. Pero Cristo, perfecto hombre, perfecto Dios, Él no estaba limitado en nada. ¿Por qué? Porque Él estaba totalmente guiado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque no había pecado. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero luchamos con nuestro pecado, con nuestra carne, ¿verdad? Pero Cristo no, Él era el perfecto hombre y perfecto Dios. Entonces vemos que Él fue que vino de arriba, Él estuvo personalmente con Dios, el mensaje lo oyó directamente del Padre y vino a dar a conocer
al Padre, ¿verdad?, del reino celestial, lo vino a dar a conocer aquí en la tierra, directamente de Dios. Juan el Bautista no estuvo en el cielo escuchando al Padre, ¿se entiende? Sí, el Hijo vino directamente a la tierra a presentarnos quién era el Padre, quién era Dios. Entonces Juan el Bautista presenta 5 razones porque Cristo era superior que él. Juan el Bautista presenta 5 razones porque Cristo era superior que él. Bueno, la primera razón que dio es que Cristo era de origen celestial, ¿verdad? Noé vino de este mundo, no era de origen carnal, no vino hasta el color de la carne, sino que él vino de origen celestial. Vino directamente del cielo. Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, bueno, Él era la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo. Aquellos que siguen a Cristo practican las obras de la luz. Vino a darnos luz celestial, ¿verdad? Bueno, ¿a quiénes? A sus seguidores. Aquellos que sí practican la luz son los que siguen a Cristo. Sí, Cristo vino a traer esa luz, ¿de dónde? Del cielo, ¿verdad? Bien, la segunda razón que Juan el Bautista da, que Cristo era superior, es que Cristo conocía lo verdadero, porque Él estaba en el cielo con el Padre. Lo que vio y oyó, eso vino a decir. Miren lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Qué hizo Cristo? Lo que vio y oyó, esto testifica. Lo lamentable de hoy en día es que mucha gente, ¿verdad?, no quiere oír de Cristo. En este tiempo también. Bueno, Él vino a dar a conocer lo que era el cielo y el propósito de Dios para este mundo. El mundo no quiso oírlo, sino que dijo, vamos a crucificarlo, no queremos que Él reine, crucifícalo, no queremos. Bueno, hoy en día, ¿qué es mejor para el mundo? Bueno, una semanita, ¿verdad? Recordar lo que Cristo hizo, la religión es lo mismo. Recordamos una semanita de lo que Cristo hizo, la Semana Santa, ¿verdad? O la transformamos en la semana de la cerveza, la semana criolla, la semana de salir a pasear. Y bueno, recordamos esta semana y después vivimos como el diablo. Y esta semana vamos a recordar lo que Cristo hizo, es lo que hacen los religiosos, ¿verdad? Día a día lo van recordando y después vivimos como el diablo, como le gusta a Satanás. Bueno, eso es lo que quiere Satanás, tener personas encerradas en una religión, presa ahí, pero que estén cómodas, que no le falte el dinero, ¿verdad? Que no le falte lo material y que ellos prosperen, y ellos están sirviendo a su padre el diablo, porque el diablo le da todo, eso es lo que el diablo quiere. Fue lo que le ofreció al Señor, ¿se acuerdan? Cuando fue tentado, te daré todo de los reinos, todo te doy, si venís me servís, ¿verdad? Bueno, vemos que es lo que ofrece Satanás a este mundo. Adórenme y yo le voy a dar todo, lo que esté su carne, lo que todos ustedes necesiten. ¿Saben qué? Dios no vino a dar prosperidad económica, sino que vino a darnos la luz del cielo. Vino a enseñarnos quién era el Padre. Él vino a traer la palabra y la sabiduría de Dios para que nosotros pudiéramos entender a Dios y creer y ser salvos por medio de la obra que el Hijo de Dios iba a hacer, que hizo en la cruz, ¿verdad? Pero en este tiempo no lo había hecho todavía. Pero Él vino a dar testimonio que Él iba a hacer una obra ahí y que ellos creyendo en esa obra iban a ser salvos. Bueno, el tercer testimonio que Cristo era superior es que estuvo de acuerdo con Dios. El tercer testimonio que Juan el Bautista da que Cristo era superior era que Cristo estuvo de acuerdo con Dios. Juan capítulo 3 versículo 33 dice, el que recibe testigua. ¿Se acuerda? Que él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer lo que el Padre me mandó. Es el siervo perfecto. Él se sometió 100% al Padre, ¿verdad? Pero Él siempre estuvo sometido al Padre en el cielo, pero ahora lo está demostrando como hombre, porque Él es un hombre. Cristo es un hombre, ¿verdad? Sin pecado, pero es un hombre. Tentado como nosotros, pero sin pecado. Bueno, pero también como hombre Él se sometió 100% a Dios y nos demostró que humanamente se puede someter al Padre, ¿verdad? Él vino a demostrarnos eso. Ah, bueno, pero Él es fácil porque Él es Dios, pero Él tuvo un cuerpo. Él fue tentado en todo, ¿verdad? Él tuvo los mismos deseos que tenemos nosotros, pero Él no cedió a la tentación, Él no pecó. Él fue tentado, pero Él no pecó. ¿Nosotros somos tentados?
y pecamos, ¿verdad? Pero Él no lo hizo. Entonces Él vino a demostrarnos a nosotros que se puede ser fiel en la carne, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Nosotros no podemos ser 100% fiel a Dios porque estamos en este cuerpo de muerte, como dijo Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? Por eso no podemos ser 100% efectivos como Cristo. Luchamos. Es una guerra interior, ¿verdad? Que tenemos con nuestro pecado. Tenemos una guerra interior con nuestra carne. Pero Cristo vino y nos mostró que Él pudo vencer el pecado en su cuerpo. En su cuerpo. Bueno, ¿por qué Juan el Bautista pone a Cristo, habla que Cristo es superior? Bueno, da testimonio que Cristo es superior. Cuarto punto, Cristo experimentó al Espíritu Santo de una forma ilimitada. Cristo experimentó el Espíritu Santo de una forma ilimitada. Juan capítulo 3, versículo 34, dice, porque Él, que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. 100% el ministerio de Cristo fue guiado por el Espíritu Santo. El ministerio de nosotros es guiado por el Espíritu Santo también, pero también estamos en un cuerpo carnal, ¿verdad? Y esa es la lucha que tenemos. Pero Dios ve el esfuerzo que hacemos, que estamos matando continuamente los deseos carnales y estamos escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo a Dios, y eso Dios lo valora. Él sabe que estamos limitados en un cuerpo humano. Vamos a ser 100% perfecto como Cristo cuando Dios nos dé el cuerpo glorificado semejante al Hijo. ¿Se entiende? Y ahí no vamos a pecar. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos a pecar, ¿verdad? Estamos propensos a pecar. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo y el mundo está pecando todo alrededor de nosotros. Satanás anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando hacer caer a los cristianos, ¿verdad? Está en nosotros en ceder a la tentación. Cristo no cedió a la tentación. Entonces Cristo experimentó el Espíritu Santo de una forma ilimitada, ¿verdad? Bueno, el quinto punto y último, ¿por qué Cristo era superior a Juan el Bautista? Cristo era supremo porque el Padre en su soberanía le había concedido todo al Hijo. ¿A quién le dio todo el Padre? Al Hijo. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué dice acá? Todas las cosas. No dice, bueno, le dio algunas cositas y otras cosas que dio el Padre. No, no. El Padre le entrega todo al Hijo. ¿Está? Todo el Hijo en su mano. Ya el Hijo tenía en la eternidad todo. Pero ahora el Hijo viene como humano y como humano, ¿verdad? Perfecto hombre, Dios lo nombra Rey y Señor y le da como hombre todo también. ¿Se entiende? Antes el Hijo tenía todo, porque era el único Hijo que tiene Dios, es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero ahora, después de haber resucitado, Dios a ese hombre perfecto lo levanta y lo nombra Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es Rey espiritual y como Rey hombre también, ¿verdad? Entonces el Padre le dio todas las cosas en la mano de su Hijo. A nosotros no nos dio nada, ¿verdad? A Juan el Bautista no nos dio nada, todas las cosas. ¿Se entiende? A nosotros nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos hablar de Cristo y manifestar la salvación. Pero a todo se lo dio al Hijo. ¿Qué hace el Hijo? Recibe todo. ¿Y qué hace? Viene a este mundo a buscar los escogidos del Padre antes de la fundación del mundo, morir por ellos, para compartir todo lo que el Padre le dio. Lo comparte con la iglesia, lo comparte con la esposa. Y eso es lo que hace un matrimonio, ¿verdad? Nos casamos, ella comparte todo conmigo y yo comparto todo con ella. Y eso es lo que es un matrimonio, que es la iglesia en Cristo, con Cristo. La esposa. ¿Qué hace Cristo? Comparte todo con la esposa, ¿verdad? Juan, continuamos, adelante. Juan capítulo 3, versículo 31 al 32, dice, el que de arriba viene sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Juan el Bautista, bueno, nos dijo en el versículo 30 del capítulo 3, estamos, ¿verdad? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué? Porque él vino de arriba, es lo que estamos viendo, ¿verdad? El ministerio de Cristo aquí en la tierra debía crecer,
pero solo Él vino, porque Él solo vino del cielo, directamente del tercer cielo, vino el Hijo de Dios a traernos un mensaje directamente del Padre. No hay otro siervo perfecto como el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino de arriba, no es de la tierra, ¿verdad? Su origen es divino, es celestial. Por eso una persona que nace de nuevo, como dice el versículo 3, ¿verdad? Como le estaba hablando en este tiempo, en el capítulo 3, versículo 3, le estaba hablando a Nicodemo, el verdadero nacimiento viene de arriba, eso es celestial. Dios es el que lo hace, no lo hace el hombre. No es por nuestra predicación, no es por nuestro mensaje, no es por nuestra iglesia, no es por el predicador, sino es Dios el que salva a las personas, ¿verdad? El verdadero nacimiento viene de arriba. Por eso Juan el Bautista dice que su ministerio debía de menguar y Cristo crecer. ¿Por qué? Porque Cristo venía a dar vida eterna. Juan el Bautista no estaba dando vida eterna, sino que estaba dando a conocer el que venía a dar vida eterna. Lo mismo nosotros no estamos para dar vida eterna. Nosotros damos a conocer el que da vida eterna. Bien que se asemeja el ministerio de Juan el Bautista con el ministerio de cada creyente. El ministerio de Cristo era infinito, es infinito, ¿verdad? El ministerio nuestro es infinito. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a morir, ¿verdad? Y bueno, el ministerio de Cristo que vino a hacer aquí en la tierra fue un ministerio por la eternidad. ¿Ah? Porque Él vino a dar a conocer, Él vino a morir, a salvar eternamente a las personas. Bueno, Juan el Bautista iba a morir, ¿verdad? Y su ministerio iba a acabar. Ya Él dijo en estos versículos, ¿verdad? Es necesario que Él crezca, pero yo mengüe, o sea, que yo vaya disminuyendo. Mi ministerio tiene que ir muriendo, tiene que ir apagándose y creciendo el ministerio de Cristo. Nosotros también no estamos para darnos a conocer a nosotros, sino dar a conocer a Cristo, porque un día nosotros vamos a morir y Cristo tiene que seguir dándose a conocer, ¿verdad? Entonces, acuérdense también, estuvimos mirando el versículo 3, dijimos, el ministerio de que la salvación venía del cielo. Entonces el Hijo del Hombre era el mismo Dios encarnado como persona, que vino a dar el mensaje de arriba. Si no, ¿cómo iban a saber lo que Dios quiere? ¿Verdad? Bueno, tenía que venir el Hijo, tenía que venir el Mesías. Pero como dice el versículo 32, nadie recibe su testimonio. O sea, generalmente nadie creyó en ese testimonio, que Cristo vino del cielo. Creían, lo decían, muchos también, sus discípulos dijeron, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, pero no creían en la hora cuando Cristo se va, dice, bueno, me van a venir a buscar, me voy a morir, ¿verdad? No creían, ¿por qué? Porque se desesperaron, ellos tenían una fe no salvadora, tenían una fe, eran religiosos, ¿verdad? Mientras los tenían al lado de Cristo, creían, pero Cristo se iba y qué horrible, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? No tenían fe, la fe salvadora. Acuérdense lo que pasó en Juan capítulo 14, que Felipe les habla, ¿se acuerdan? El Señor le está diciendo, bueno, yo me voy a ir, no se preocupen, yo le voy a mandar el Espíritu Santo a ustedes, yo me tengo que ir. Bueno, Felipe habla en nombre de todos, ¿verdad? Porque él le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Él dice, muéstranos. O sea, está hablando por los 12 discípulos. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que le dijo el Señor? Felipe, he estado 3 años y medio contigo y dado a conocer al Padre y todavía no he visto al Padre. El que me ha visto a mí, Felipe. Ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Cristo vino a dar a conocer a quién. Al Padre. ¿Verdad? Entonces los mismos discípulos no creían que Él era el Hijo de Dios y que ni la muerte lo iba a parar. Él le había dicho, pero ellos no creyeron. ¿Verdad? No creyeron que el Hijo de Dios era Dios mismo. Pero después que vino el Espíritu Santo, vemos a estos hombres que sí, creyeron, ¿verdad? Y bueno, y son nuestro ejemplo como hombres, son los fundamentos de ellos, los fundamentos de la iglesia. Vemos estos hombres que a través del Espíritu Santo creyeron las palabras del Señor, recibieron la enseñanza y el Espíritu Santo les volvió a recordar todo lo que el Señor les habló, y ellos salieron y fueron imparables. ¿Sabe quién los paró? La muerte. La muerte los paró. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Quién nos va a parar de predicar el Evangelio? ¿Quién nos va a parar de servir a Cristo? La muerte. No hay límite, ¿verdad? No hay decir, bueno, me jubilo
dejo a otro y me jubilo. No, no, yo tengo que continuar sirviendo a Dios. Tengo que continuar predicando el Evangelio. Todos los días hay almas. Bueno, por eso Juan el Bautista continúa. Él había terminado su ministerio, pero él continuó predicando, continuó bautizando, continuó dando a conocer al Mesías. Lo mismo nosotros, como cristianos, debemos estar trabajando y dando a conocer al Mesías. Ay, no sé qué hacer en la iglesia. Bueno, pues puede salir cada vez que salga y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Simplemente son poquitas palabras, no precisamos ser un teólogo, no precisamos estar en una facultad bíblica para poder predicar el Evangelio. Lo hicieron hombres sin letras, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a poder ser nosotros, sabiendo que tenemos el mismo espíritu que los apóstoles? Bien, entonces, por eso damos a conocer al Señor Jesucristo, porque fuera de Él no hay salvación. Mientras los religiosos decían que en este tiempo que Cristo era un falso Mesías, que era un impostor, lo mismo dijeron de Juan el Bautista, ¿verdad? No creían que Juan el Bautista era un profeta, no creyeron tampoco que Cristo era el Mesías, sino que era un impostor. Bueno, ellos decían que que Cristo no era de fiar, que era un impostor, que no creyeran, que no siguieran, que vinieran al templo, ¿verdad? Vengan al templo, no sigan a ese impostor. Bueno, los apóstoles dijeron todo lo contrario de lo que decían los religiosos, que el Señor Jesucristo es verdadero y que en Él está la vida eterna. Y ese es el mensaje que damos nosotros, versículo 33 de Juan 3. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, ¿verdad? Aquellos que creen en Él atestiguan que Dios es verdadero. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Saben qué? Cuando no creemos en la palabra de Dios, estamos diciéndole a Dios, Dios, vos sos mentiroso, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios, o sea, no crea la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Él dice ser, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sabe qué? Estamos diciendo lo mismo que los fariseos. Cristo es un impostor. No creo, ¿verdad? No creemos. Versículo 11. Y estamos en 1 Juan capítulo 5. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio, ¿verdad? Y esto es lo verdadero, esto es lo que damos a conocer. Que Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir en una cruz. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, hay dos clases de personas en este mundo. Los que tienen al Hijo de Dios son los creyentes. Y los que no tienen al Hijo de Dios, ¿verdad? Es el mundo. El religioso, el mundo, como tú quieras llamarlo. Bueno, ellos no tienen al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no dan testimonio del Hijo de Dios. No hablan del Hijo de Dios. Versículo 20 del capítulo 5 de 1 Juan. Versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Que nos dio el Hijo de Dios entendimiento por medio del Espíritu Santo, lo que es verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Versículo 20 lo está diciendo, y estamos en el verdadero. ¿Qué es estar en el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando nosotros no creemos en esto, bueno, estamos diciendo, no creo en Cristo. Cristo no es verdadero. Cuando yo no hablo de Cristo, cuando yo no tengo temor de hablar de Cristo, ¿saben qué? Estoy dando a entender que Cristo no es verdadero. Juan capítulo 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, ¿qué hace? Atestigua. Atestiguar, que es hablar, dar, anunciar, ¿verdad? Que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Veraz significa verdadero. Bueno, el que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, el que ha nacido de nuevo, atestigua, dice Dios. Atestigua, habla de Él. Está seguro de lo que está predicando, está seguro de lo que dice, que lo que está diciendo es verdadero, que el Señor Jesucristo es verdadero.
¿verdad? Así como el Hijo vino a dar a conocer al Padre, que el Padre es verdadero, ¿verdad? Y el Padre lo que quería era que el Hijo muriera, o sea, darlo a conocer al Padre mismo, pero que el Hijo muriera, ¿verdad? Y conociera a todo el mundo al Hijo, porque por medio del Hijo, ¿quién es glorificado? El Padre. Entonces siempre está conectado, ¿se dan cuenta? Entonces si yo no doy testimonio del Hijo, no doy testimonio del Padre. ¿Qué estoy diciendo? Lo que hizo el Hijo no tiene valor. No hablo de él porque no tiene valor. No me interesa. Es lo que hace el mundo. Pero el que recibe su testimonio, el que cree, ¿verdad?, que Dios es verdadero, lo habla, lo dice. No solamente que lo dice, sino que lo vive. Una persona que no habla de Cristo, ¿qué está haciendo? Dudando del Evangelio. El Evangelio dice la Biblia que es el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios para salvar a cualquier persona. Bueno, cuando una persona que no habla del Evangelio, ¿qué está diciendo? El Evangelio no es poder de Dios. ¿Sabe que venía una religión? Vamos a hacer tal sacrificio, una obra, ¿verdad? Como pensaba Nicodemo. Nicodemo pensaba que por sus sacrificios y por todo lo que había hecho en la religión ya tenía la salvación paga, como quien dice, ¿verdad? Y Dios dice, no, tienes que nacer de nuevo. O sea, simplemente creer en la obra de Cristo. Entonces una persona que quiere salvarse y salvarse por sí misma, por sus obras, o porque sigue una religión, o sigue un pastor o una misión, la Biblia dice, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Saben quién salva? El Señor Jesucristo. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta de una persona que es salva? Porque habla de lo verdadero, habla de Cristo, la obra de la cruz. El creyente verdadero cree que la obra de Cristo es suficiente. El religioso no cree, por eso le agrega obras. El creyente sí cree en una obra, en la que hizo Cristo, ¿verdad? Bien, seguimos adelante, Juan, capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Hijo de Dios no tenía un poquito del Espíritu Santo, sino como dije hoy, ¿verdad? Estaba lleno, continuamente lleno. ¿Por qué sabemos que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo? Porque Él hacía la obra del Espíritu. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo sabemos que un cristiano está lleno del Espíritu Santo? Porque está practicando las obras del Espíritu. Una persona puede ser cristiana y tener el Espíritu, o sea, una persona cristiana tiene el Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu Santo puede estar contristado, triste, enfermo, por culpa del pecado. Sus obras son obras en la carne, ¿verdad? Puede caer en pecado y el Espíritu Santo está contristado y entonces el cristiano anda en la carne. Entonces el Espíritu Santo lo va a contristar y le va a decir, tú estás pecando por medio de la palabra. ¿Qué va a hacer el cristiano? Confiesa el pecado y se aparta, no lo hace más. No es que viene otro poquito y Señor, vamos a tener que entender y bueno, Señor, no, te apartas, ¿verdad? Tienes que odiar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado llevó a Cristo en la cruz y fue hecho pedazo en la cruz por mi pecado. ¿Cómo voy a estar abrazando el pecado y viviendo y conviviendo con el pecado diciendo que Cristo fue hecho pedazo allí y sufrió toda la ira de Dios? Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sigue hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista estaba seguro de lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él lo vio, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo descendió y esa era la marca que Dios le había demostrado a Juan el Bautista, cuál iba a ser el Cordero de Dios y cuál iba a ser el Mesías, el que descendía el Espíritu Santo como paloma y permanecía en él. Por eso Juan está predicando ahora lo mismo. De lo que dijo del principio, lo está diciendo ahora en el final de su predicación, ¿verdad? Lo que estamos viendo en el capítulo 3, lo último que estamos viendo. Juan continúa diciendo el mismo mensaje, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, Él es el que tiene el Espíritu, y Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo, por eso Él es mejor que yo, porque Él vino de arriba, ¿se entiende? Juan continúa, no cambió su mensaje, Él continuó diciendo lo mismo de lo que dijo del principio. ¿Qué dijo del principio? Isaías capítulo 11, versículo 2.
Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él, está hablando del Mesías, y es lo que Juan el Bautista estaba predicando, y pienso que tendrían que haber aquellos que estudiaban la ley, ¿verdad? Y los profetas en aquel entonces tenían que haber conocido esto, lo que dijo Juan el Bautista, pero ¿saben qué? No lo creyeron, lo conocían, pero no lo creyeron. Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, esto fue lo que hizo al Señor Jesucristo, el siervo perfecto, nuestro Maestro. Su ministerio terrenal lo hizo como Dios le gusta. ¿Por qué? Porque fue guiado 100% por el Espíritu Santo. Y vino y nos dejó ejemplo ¿a quién? A nosotros, como iglesia, ¿verdad? Que Él pudo, ¿verdad? En la carne ser tentado, pero sin pecado. Nosotros también en la carne podemos servir a Dios, ¿verdad? Sí, vamos a pecar, por eso Él tuvo que morir en la cruz, para perdonarnos todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero Él tuvo que morir allí en la cruz. Tuvo que morir allí para perdonar todos nuestros pecados, sabiendo que nosotros no somos perfectos como Él. Por eso tuvo que venir y morir allí, ¿verdad? Pero después que muere allí, nosotros creemos en lo que Él hizo, en la obra que Él hizo. Dios nos da vida eterna, pero también vamos a pecar. Vamos a la cruz y pedimos, vamos a Cristo, vamos al trono de la gracia y pedimos perdón al Padre. Y gracias que Cristo pagó todos los pecados, mis pecados, el Padre me perdona, si yo los confieso y me aparto, ¿verdad? Entonces vemos que Juan el Bautista está predicando lo mismo que predicó Isaías. Ya lo vimos esto, ¿verdad? Es la continuación de lo que predicó Isaías. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, el que en mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42, 1. Fue lo que leí recién. Entonces Juan el Bautista está hablando del Hijo de Dios que mostró en su ministerio cómo trabaja la Trinidad, cómo trabajó la Trinidad en perfecta unión, ¿verdad? El plan de la salvación fue del Padre antes de la fundación del mundo. El Hijo viene de arriba, del cielo, a hacer la voluntad del Padre y fue guiado 100% por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que está la Trinidad? ¿Verdad? Bueno, ahora nosotros somos partícipes de esa familia, de la Trinidad. Somos injertados ahí. No es que somos los hijos perfectos de Dios, sino que somos adoptados, somos injertados al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y debemos hacer lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, nos marcó. Él vino, Él fue un verdadero líder. Está el jefe y está el líder. El jefe se sienta atrás de un escritorio muchas veces y da órdenes, ¿verdad? Y Verónica, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal otra. ¿Y cómo lo hago? Vos andá y hacelo como dice esta ley y hacelo así. Pero ¿saben qué? Cristo vino, el líder, perfecto, y Él lo hizo primero, para demostrarnos a nosotros que si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, serle fiel a nuestro Dios, ¿verdad? Y debemos imitarlo a Él. Por eso nos esforzamos cada día en imitarlo a Él. Debemos cada día esforzarnos a escuchar más el Espíritu Santo e ir matando la carne, ¿verdad? Por eso estamos en guerra con la carne. Y eso nos hace ser débiles, inútiles, ¿verdad? Pero el que está dentro de nosotros es el que nos hace útil, el Espíritu Santo. Por eso el creyente se humilla y exalta a Dios, porque sabe que todo lo que hace es por la gracia de Dios y por su misericordia y por su Espíritu, como Juan el Bautista. Él debía de menguar. Yo debo de menguar. Lo que a mí me gusta no debe existir, no debe estar más en primer lugar en mi vida, sino que lo que le gusta a Dios, eso es lo que tiene que estar en mi vida. Esto es lo que debemos sentir los seguidores de Cristo, el mismo sentimiento que tenía Juan el Bautista, que Cristo crezca, que el reino crezca, no que mis sentimientos ni que mis emociones, eso debe de morir. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo
para la gloria del Hijo de Dios. Esto está en Gálatas, en el libro de Gálatas. Bueno, seguimos en Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículo 1 al 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar años de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo esto lo leyó en la sinagoga y lo sacaron volando, verdad? ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? Hoy se cumplió esta profecía. ¿Tá? Hoy se cumplió esta profecía. Que Él vino, el Espíritu de Jehová estaba sobre Él, ¿verdad? Lo ungió Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, aquellos que estaban presos por Satanás. El Señor vino, cuántos demonios sacó, ¿verdad? Cuánta sanación hizo, cuánta gente estaba presa por Satanás, presa por enfermedades. Cristo vino y hizo el ministerio que, o sea, esta profecía que se estaba cumpliendo. Y Cristo vino y dijo: esto se está cumpliendo, yo lo estoy cumpliendo. Entonces nos damos cuenta que hoy en día los creyentes tenemos el mismo ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos que dar el mismo mensaje que Juan el Bautista, el mismo mensaje que dio el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Para que hablemos del Hijo de Dios, para que prediquemos del Señor Jesucristo, lo mismo que hicieron los profetas, lo mismo que hicieron los apóstoles. Entonces estamos capacitados por Dios para hacer el trabajo. Ay, yo no puedo, porque yo me siento tan inútil. No, acá vemos hombres y mujeres que sirvieron a Dios y fueron útiles. ¿Por qué? Porque obedecieron la voz del Espíritu, obedecieron la palabra de Dios, ¿verdad? El creyente debe salir y hacer algo, y hacer el trabajo, o sea, hacer algo para el Señor, así como nuestros antepasados lo hicieron. Es algo normal, ¿verdad? Servir a Dios. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Servir a Dios, ¿verdad? Y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice 1 Corintios 10:31, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, el cristiano va a trabajar y él lo que está trabajando, está elaborando algo en su trabajo, él lo está haciendo ¿para qué? ¿Para que el patrón sea famoso? No, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. No para que yo sea famoso o para que el patrón sea famoso, sino todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y todo lo hacemos para Él. Bueno, ¿por qué lo podemos hacer? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos dio. Así como los profetas y los apóstoles lo hicieron, también podemos hacerlo nosotros. Podemos ser fiel a Dios, ¿verdad? Obviamente, como dije, estamos limitados por esta carne, por el pecado que tenemos. Pero bien, debemos estar conscientes de que el Espíritu Santo, Dios lo da sin medida. Dios nos da el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo la tenemos que buscar nosotros, estudiando la Escritura, ¿verdad? Obedeciendo la Escritura, viviendo cada día más guiado por el Espíritu Santo, y ahí el creyente va a crecer, va a madurar, ¿verdad? Un creyente que no madura es porque no vive, ¿no?, lleno del Espíritu Santo, sino que él vive, ¿verdad?, un poquito con el Espíritu y un poquito en la carne. Pero eso es cuando recién nace, porque la Biblia también dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar, no que lo va a estancar, sino que lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos va a perfeccionar. Si tú pasas años en la religión, años, y sigues igual, y sigues igual, y sigues igual, pasan 20, 10, 15, 30 años, y yo sigo igual, ¿y qué sabes? Y sé que Cristo murió en la cruz, ¿y qué viví? Y hago lo que puedo, ¿verdad? No es bíblico, porque Dios dice, Él prometió que nos va a perfeccionar. Entonces hay algo mal en tu vida, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tienes al Espíritu Santo, Él te va a perfeccionar. No es que yo peleo contra el Espíritu y yo tengo más fuerza y el Espíritu Santo, bueno, lo voy a contristar porque mi carnalidad, y pasan los años y yo sigo dominando el Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo? Que yo soy más poderoso que Dios. Si Dios está en mí, Dios es más poderoso que yo. Y Él me va a doblegar y Él va a hacer la obra en mi vida. Él lo prometió. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20.
Miren lo que dice. Esto lo hemos visto varias veces, pero lo vamos a leer otra vez. Como estamos viendo, ¿verdad? Es por repetición. Y no lo repite, no repite. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20. Dice, y les daré un corazón, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. ¿De quién está hablando? De nosotros. La profecía de Ezequiel. ¿Se dan cuenta que acá hay una profecía que se iba a cumplir después que la resurrección de Cristo? Y daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y le daré un corazón medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Versículo 20, para que anden en mis ordenanzas. ¿Para qué nos da Dios el Espíritu Santo? Para que anden en mis ordenanzas, o sea, en los mandamientos de Dios, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Bueno, ¿por qué Dios me da el Espíritu Santo? Si yo sé que tengo el Espíritu Santo en mi vida, si yo lo sé, ¿saben por qué lo sé? Porque ando en las ordenanzas de Dios, me esfuerzo cada día en andar en la palabra de Dios. Día a día es un esfuerzo, es un sacrificio. Por eso Romanos capítulo 12 dice que nosotros somos un sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? Que estoy matando los deseos de mi carne con los deseos del Espíritu. Eso es ser un sacrificio vivo. Por eso nos esforzamos cada día en obedecer más y más la palabra de Dios. Dios promete aquí darnos un espíritu nuevo, el espíritu de Él, ¿verdad? Para que anden en mis ordenanzas. O sea, si yo digo, oye, yo tengo el Espíritu Santo, ha pasado el tiempo, ha pasado años, pero yo sigo dominando el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Hago lo que a mí me parece, y el Espíritu Santo lo dejo de lado, y a veces hago lo que... No. Acá dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. O sea, lo vivan. Una persona que tiene el Espíritu de Dios vive la palabra de Dios, cumple, ¿verdad? Lleva una vida moral, porque Dios es un Dios de moral. No es que cumple estrictamente toda la ley, sino que cumple la ley moral de Dios. ¿Se entiende? La ley moral de Dios. Porque no podemos cumplir toda la ley. Y si no podemos cumplir la ley, dice la Biblia, estamos malditos, ¿verdad? Por eso Dios mandó a su Hijo, porque todos estábamos maldecidos por la ley. Nadie podía cumplir la ley, solo el Hijo pudo venir a cumplir la ley. Entonces Dios prometió algo en tu vida y en mi vida. Si tenemos el Espíritu Santo, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces hay dos clases de personas. Una persona que tiene el Espíritu Santo y las personas, o sea, las personas que tienen el Espíritu Santo y las personas que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta de una persona que tiene el Espíritu Santo? Porque miro su diario vivir y ella anda en la voluntad de Dios. Porque acá lo dice, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Y ellos van a ser mi pueblo, dice Dios. Esos son los elegidos de Dios. No lo que dicen ser, no los que van a la religión, no los que predican el Evangelio, los que andan, los que caminan en la obra del Espíritu. Esos son los que verdaderos hijos de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Solo el unigénito, Juan 3, 35, donde estoy, solo el unigénito Hijo, uno solo. Dios no tiene varios hijos. Solo uno es el linaje de Dios, el linaje celestial. Es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Como dije hoy, nosotros somos adoptados y Él vino a dar la vida por los adoptados, los elegidos de Dios, para compartir su reino, su gloria con nosotros, ¿verdad? Pero el Padre ama al Hijo. El Padre, cuando se abrió el cielo y cuando Cristo estaba siendo bautizado, se abrió el cielo, ¿qué dijo el Padre? Todos ustedes son mis hijos y todos, mire, estoy tan contento con todos ustedes. No, el Padre no dijo eso. El Padre dijo, ese es mi Hijo amado. En ese tengo complacencia. Entonces, una persona que anda en el Espíritu, que anda en los decretos de Dios, anda caminando como Cristo, es amado por el Padre. ¿Por qué? Porque anda como el Hijo de Dios, el que es amado por el Padre. ¿Se dan cuenta? No sé si me expliqué. ¿Se dan cuenta que imitar a Cristo es ser amado por el Padre? ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Y nosotros imitamos al Hijo, somos amados por el Padre.
Entonces el modelo a seguir es el Hijo. Por eso el Padre mandó al Hijo, para que nosotros pudiéramos agradar al Padre, para que viviéramos como el Hijo, ¿verdad? La vida cristiana no es hacer lo que a mí me parece, o hago esto lo que me gusta, o a mi manera, ¿verdad? Dios me tiene que entender. No, no. Lo que tenemos que entender nosotros es que la religión y Satanás nos ha hecho creer que debemos ser conscientes que obviamente la religión y Satanás en este mundo nos ha hecho creer que, bueno, podemos agradar a Dios con un pedacito, congregarnos, ir, orar a algo, hacer alguna obra de bien, ¿verdad? Y ya está, ya eres salvo, ya te ganaste el cielo. ¿Cuánta gente que nosotros hablamos del Evangelio te dice eso? Yo soy una buena persona, no maté a nadie, nunca robé, ¿verdad? Y lo mismo era Nicodemo, buena persona. Pero ¿qué le dijo el Señor? Tienes que nacer de nuevo, porque su confianza estaba en la religión, no en el Hijo de Dios. Nuestra confianza está en Cristo, por eso lo seguimos a Él, porque sabemos que imitando a Cristo agradamos al Padre. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios nos dio el Espíritu, porque es la única manera espiritualmente agradar al Padre y imitar al Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Humanamente no se puede hacer, porque humanamente lo que hacemos es pecar. Pero Dios al mandarnos su Espíritu, a darnos un corazón nuevo, como dice Ezequiel, nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios, a imitar al Hijo. Solo el Hijo fue el que pudo cumplir el mandamiento de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. Y acá es más claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, ¿quiénes son los que creen? Los que obedecen, los que viven igual imitando al Hijo, esforzándose a ser igual a Cristo. Pero el que rehúsa creer, o sea, el que no cree, o sea, el que no obedece, el que vive a su manera, el que hace las cosas como él cree, bueno, ese no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es bien claro, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Juan el Bautista presenta dos clases de personas. Acuérdense que Juan el Bautista, que está dando testimonio del Señor Jesucristo, está presentando dos clases de personas. Los que creen en el Hijo de Dios, o sea, los que obedecen, los que imitan a Cristo, estos son los que tienen vida eterna. Bueno, pero están los otros, los que viven a su manera, desafiando la palabra de Dios, y se hacen un Dios en su mente, ¿verdad? O son ellos mismos los dioses, o hacen un Dios en su mente que es un Dios de amor. Un Dios que me perdona todo, Él me entiende. Bueno, ¿saben qué? Eso no es el Dios bíblico. Ese es un Dios en su mente. Por eso viven, ¿verdad? Ellos piensan que yendo una semana a la iglesia, esta semana especial, la Semana Santa, ya está, ya cumplí, ya está, ya tengo el cielo ganado, ¿verdad? Y Dios dice, no, la vida cristiana es toda la vida, todos los días de tu vida vivir una vida santa, no una semana, es todos los días es pensar lo que hizo Cristo y eso me lleva a vivir como Él, porque es la única manera de agradar al Padre. El infierno está lleno de personas religiosas que vivieron a su manera o siguieron tal religión o fueron adeptos a tal persona, a tal pastor o a tal imagen, ¿verdad? Fueron seguidores de ellos. Bueno, ya tengo el cielo, ¿saben qué? Están en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Ser salvo es nacer de nuevo, y se va a ver una persona que nace de nuevo porque tiene el Espíritu Santo y anda en los estatutos de Dios, ¿verdad? Bueno, vemos que lamentablemente este mundo y la religión ha engañado a las personas. Lo mismo Nicodemo estaba engañado. En el pasaje anterior que hemos estudiado, él estaba engañado pensando que tenía la vida eterna ya podía ver el reino de los cielos. Pero el Señor dijo, no lo vas a ver. No hay otra salvación, ¿verdad?, que solamente mirar en Cristo. Solamente mirar a Cristo es la salvación. Por eso Juan el Bautista lo dio a conocer. Por eso los apóstoles lo dieron a conocer. Por eso nosotros lo damos a conocer. Porque solamente mirando a Cristo, mirándolo a Él, ¿verdad?, podemos ser salvos. Y después, ¿cómo podemos saber que somos salvos? Porque lo imitamos a Él. Bueno, ¿y por qué lo imitamos a Él? Porque andamos en la calle, andamos donde andemos, imitando a Cristo, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿quieren ver a Cristo? Mírenme a mí. Van a saber cómo es Cristo. A veces no podemos hablar a las personas del Evangelio. Te dicen, no me hables más del Evangelio. No quiero saber más nada de Dios. No me hables más nada. Bien, no hablo, pero yo lo vivo. ¿Saben qué? Siempre le estamos hablando
del Evangelio. Siempre estamos predicando el Evangelio. No precisa hablarlo, simplemente a veces con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, ¿verdad? Le estamos diciendo a la persona que hay, somos diferentes a ellos. ¿Por qué? Porque vivimos el Evangelio. Bueno, vimos que hay personas que no quieren creer en Dios, bueno, tienen la ira de Dios. Tienen la ira de Dios. Ya, Dios, vimos el domingo pasado que no quiere que nadie se pierda, sino que vengan todos al conocimiento de Dios. Por eso mandó a su Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida, como dice acá en el versículo 36. ¿Verdad? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Imagínense, ustedes dando un hijo para que yo pueda ser salvo. Bueno, ustedes agarran a su hijo, lo cuelgan ahí en la cruz, ¿verdad? Le pegan, lo dejan solo, que sufra, se muera desangrado, hecho pedazo ahí. Bueno, para que se salve el peor pecador que hay en la ciudad de Durazno, Gustavo. Gustavo, lo peor que hay en la tierra. Bueno, voy a mandar a mi hijo para que muera por Gustavo. Bueno, imagínense, miren lo que es Dios, ¿no? Bueno, obviamente que nosotros no lo vamos a hacer, porque no lo hacemos, ¿verdad? Pero Dios dice, bueno, ustedes dieron a su hijo para que Gustavo sea salvo. Dice, está todo hecho, Gustavo. Mi hijo lo maté para que vos seas salvo. Y yo diga, no quiero saber nada con tu hijo. Mira, tu hijo murió en vano hoy. Eso es lo que dice el mundo. Y usted dice que Dios no es justo de condenar a las personas que rechazan a su hijo porque Él mató a su hijo para salvarnos. Y el mundo dice, no quiero saber nada. ¿No tiene derecho Dios a mandar a las personas al infierno por rechazar el regalo que Él mandó para que todo el mundo fuera salvo? Claro que tiene el derecho. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, Él manda a su hijo, el mundo lo rechaza. ¿Saben qué? Dice el versículo 36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos los días tiene la ira de Dios. Él muere y va al infierno. Así directamente. ¿Por qué? ¿Por ser pecador? No. Por rechazar al Hijo. ¿Se entiende? Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Pero hay un grupo que aceptó, creyó en el Hijo. Bueno, esos son los que no van al infierno, van al cielo. Pero los que rechazan, los que no quieren saber nada, esos van al infierno. Pero en su gracia y misericordia, Dios todos los días a esa gente le da la oportunidad de que se conviertan y que se arrepientan de su pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también Dios es misericordioso y está lleno de gracia. Tienen la ira, mueres, te vas al infierno, pero yo te voy a dar un día más para ver si te arrepentís. Te voy a dar otro día más para que te... Así está Dios, todos los días, pacientemente. ¿Por qué Dios es así? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero el ser humano dice, no queremos que reine sobre nosotros. Entonces vemos que Dios lo que quiere es que nadie se pierda, sino que vengan todos al conocimiento de la verdad. Solamente Dios lo que nos pide es creer. Crean en el Hijo, lo que Él hizo ahí, por tus pecados, porque tú eras un pecador. Crean, ¿verdad? Bueno, Juan el Bautista lo está diciendo a sus discípulos en el versículo 26, ¿verdad? De Juan capítulo 3, versículo 26, vieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Juan le está enseñando a esta gente, ¿verdad? Y está dando testimonio del Señor Jesucristo. Le está recalcando lo que dijo en el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de lo que yo dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Bueno, Él no es el Cristo, o sea, está dando a entender a sus discípulos, a sus seguidores, que sigan a Cristo, que lo miren a Él. Dejen que mirarlo a Juan el Bautista, sino que miren a Él. Lo mismo dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo pensaba que su religión lo iba a salvar. Ellos pensaban que siguiendo a Juan el Bautista iba a ser salvo. Entonces Juan el Bautista dice, no, miren a Cristo. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, mírame a mí y vas a ser salvo. Nicodemo, deja tu religión, todo tu esfuerzo que has hecho es en vano porque tú estás condenado, ¿verdad? Cree en el Hijo. Ahora lo está diciendo Juan el Bautista, cree en el Hijo y no va a ser condenado. Lo dijeron los apóstoles, lo hicimos nosotros hoy en día. Bueno, estamos dando al mundo la oportunidad de que, o sea, Dios le está dando al mundo la oportunidad por medio de nosotros. Nosotros somos los voceros
diciéndole al mundo que se arrepientan y crean en el Hijo. Por eso Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. El que en Él cree tiene la vida, pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es bien clarito Dios, ¿verdad? No decimos, no, yo nunca supe nada. No, no, Dios todos los días te está dando la oportunidad para que te arrepientas y creas en Él. Dios regala la salvación, no es por nuestro esfuerzo humano. Él está regalando. Imaginen, como dije, el regalo. Usted mañana me trae un regalo. Es mi cumpleaños. Mira, este regalo lo compré con lo último que tenía. Dejé de comer para traerte un regalo, Gustavo. Y yo miro el regalo y digo, no lo quiero. No quiero esa porquería. Para mí es una porquería eso. No quiero. ¿Saben qué? ¿Cómo sentirían ustedes su corazón? La tristeza y todo el sacrificio que hice para que Gustavo tuviera este regalo y este me lo desecha. No lo quiere. Bueno, imagínense en Dios, ¿verdad? El corazón de Dios con este mundo, desechando al Hijo, riéndose del Hijo, desechando todo lo que el amor de Dios que estuvo a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué hizo el mundo? No lo queremos. ¿Saben qué? Van a tener la ira de Dios. ¿Es justo Dios? Claro que es justo. Claro que es justo. Porque a veces mira, ay, qué horrible, qué Dios injusto. ¿Va a mandar todo al infierno? Bueno, hay que ponerse también y examinar el corazón de Dios, ¿verdad? Todo lo que Él hizo para la salvación, su gracia y su misericordia, para que nosotros hoy pudiéramos tener la salvación. Entonces, este capítulo 3 es sumamente importante, como estuvimos mirando, ¿verdad? Ya estamos terminando en este capítulo 3. Es muy importante en la Biblia porque si no estuviera no sabíamos cuál es nuestro deber como pecador, que es nacer de nuevo. Nuestro deber como pecador es nacer de nuevo. El capítulo 3 nos enseña, ¿verdad? Nacer de nuevo. Y para hacerlo hay que creer en el Hijo de Dios. Simplemente creer. Si el capítulo 3 no lo tuviéramos, ¿verdad? Es sumamente importante. ¿Qué tenemos que creer? Lo que hizo Cristo en la cruz a nuestro favor para salvarnos y así no recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la recibió Él en su cuerpo. Él recibió la ira de Dios por mí. Yo era el que tenía que morir en la cruz, pero lo hizo Él para regalarme la salvación. Bien, simplemente ahora lo que tengo que hacer es creer. Nada más que creer para ser salvo. Y si lo hicimos, lo estamos haciendo, bueno, Él debe crecer y yo menguar, ¿verdad? Estamos adorando a Dios, sirviendo a Dios, representando a Dios, dándolo a conocer a toda persona, porque sabemos que lo que estamos hablando es lo verdadero, porque creemos en Él, que Él es Dios, que Cristo es Dios, y nosotros somos siervos de Dios y debemos exaltarlo a Él. Y nosotros morir, nuestro deseo es morir, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, eso no vale. Lo que vale son los deseos de Dios, como Juan el Bautista en el versículo 30 lo dice. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Debemos decirle al mundo que si rechazas al Hijo de Dios, están condenados, ¿verdad? ¡Ay, qué horrible! ¿Cómo le va a decir eso? Es el mensaje que tenemos que dar, hermano. Si no creen en el Hijo, están condenados. No podemos decirle al Dios te ama, y mirá, tenemos un Dios de amor, y puede hacer lo que quiera. Él quiere salvarte. Sí, Él quiere salvarte. ¿Por qué? Porque tienes la ira, muchacho, te vas al infierno. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Ese es el mensaje que dieron Juan el Bautista y es el mensaje que tenemos que dar nosotros. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque tienes la ira de Dios. Porque tú eres un pecador, como yo. Nomás que yo me arrepentí y creí en el Evangelio. Solamente creer. Cree nomás. Y eso es lo que le decimos a la persona. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Porque tienes la ira sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Y la ira de Dios es eterna. Vas a estar eternamente separado de Dios en un lugar de tormento. ¿Quieres pasar toda la eternidad en un lugar de tormento? Déjame, no quiero saber más nada. Bien, ¿sabes qué? Yo ya cumplí contigo y te di el mensaje. Ahora yo soy libre de tu sangre, ¿verdad? Pero qué feo, ¿verdad? Tener una persona al lado y engañarla, decirle, Dios te ama, arrepentite, porque Dios te ama, pero no le decimos toda la otra parte. Porque si te morís ahora, te vas al infierno. La ira de Dios está sobre ti. Tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. Y el mensaje que tenemos, hermano, para decirlo. ¿Por qué? Porque es el mensaje verdadero, es el mensaje, ¿verdad? Como estuvimos mirando en el versículo 33, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es verdadero. El que recibe su testimonio.
Bueno, si nosotros lo recibimos, estamos dando al mundo este mensaje. Dios es verdadero y Dios vino y se manifestó en carne, ¿verdad? Y Dios murió allá en la cruz para regalarnos la salvación porque todos estábamos perdidos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Queremos adorarte, oh Dios, y bendecirte y decirte gracias porque es tan clara. Ayúdanos, Señor amado, a cada uno de nosotros, ser, oh Dios, esos embajadores, esos voceros fieles. Padre, que estemos dándole al mundo el mensaje verdadero, el mensaje del Evangelio, el arrepentimiento de pecado, y diciéndole al mundo que si no se arrepienten de su pecado, están condenados. Oh, ayúdanos, Señor amado, a ponerte a ti en primer lugar, no a caer bien a las personas, y dar el mensaje adecuado, el mensaje que tú nos has dado, el mensaje verdadero, Señor amado, para que tu nombre se glorifique, y nosotros podamos ser fieles, fieles servidores tuyos. Ayúdanos a ser cada día, a esforzarnos más, a entrar en las puertas estrechas, a ser más fieles, Padre, viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por este capítulo 3 que nos has dejado, Padre amado, para que podamos, Señor amado, conocerte más y darle al mundo, Dios, este capítulo, darle a entender este capítulo al mundo, para que crean y sean salvos. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por seguirnos y orar. Y bueno, por favor continúen orando para que este ministerio continúe y que bueno podamos predicar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Seguir predicando el Evangelio y que todas las personas que puedan escuchar el Evangelio, es nuestro deseo que sean salvas. Por eso oramos, para que sean salvos. Tenemos el mismo sentir de Dios. Miramos a las personas y les predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Muchas bendiciones y que pasen lindo. Gracias.